Buenísimo. Pues muy buenas noches o buenos días o buenas madrugadas, no sé desde dónde nos estén acompañando, pero qué gusto que estén aquí. Espero que su semana, estamos a martes, estamos empezando, vaya bien, vaya bonito. Y el objetivo de hoy es seguir reforzando lo que iniciamos el 7 de septiembre. Recuerden que este viaje ya inició. Y todos estos encuentros que estamos haciendo son con el objetivo de prepararnos para nuestro encuentro presencial, que estamos ya a unos días por vivir, estamos en cuenta regresiva, esto se va a ir de volada, cuando menos nos imaginemos ya vamos a estar todos juntos presencial, ahí viéndonos, y de eso se trata, que vayamos teniendo una preparación mental, una preparación física, una preparación espiritual, para que realmente este encuentro sea poderoso. Porque no nos interesa que nada más sea ese encuentro, estar 4 días, padrísimo, bonito, y después volvemos a la normalidad. Realmente estamos esperando que esto sea una transformación y por eso es que estamos haciendo estos encuentros previos para ir preparando ese mindset y que hablemos todos el mismo lenguaje el día que estemos juntos. Y hoy vamos a tener un webinar extraordinario porque aparte de quiénes son los que lo van a impartir, eh, tiene mucho sentido. Vamos a hablar del gran viaje de la vida. No sé en sus países, pero aquí en México acaba de estrenarse una película que se llama El Gran Viaje de tu vida, que salen Colin Farrell y ay, esta chica se me olvidó, no me acuerdo cómo se llama su nombre, pero está padrísima la película, porque lo que trata es justo de hacer un viaje y lo conecto con este reset que estamos haciendo, porque el viaje más importante es el viaje que haces hacia ti, hacia tu verdadera esencia, hacia adentro, hacia ese origen a partir del cual todo se gesta. Y pues sin más preámbulo, estimados y queridos Gabriel y Azul, les cedo el micrófono para que nos lleven y nos platiquen de qué se trata ese gran viaje. Muchísimas gracias, Javier, y vamos a estar ahorita compartiendo un poquito, les comparto como la agenda, que sería, voy a platicarles de lo que nosotros entendemos de el gran viaje de la vida y lo que significa y se ha significado para mí esta parte de volver al centro. Después, Azul también va a compartir esto. Y abriremos un espacio de preguntas y respuestas o de exploración, que es, nos gusta que estos espacios, más allá de que sean pedagógicos en el sentido de un maestro dando cátedra o una serie de intelectuales dando cátedra, sean espacios donde se comparta un entendimiento y que tú mismo puedas ir encontrando y conectándote con con esta experiencia. Em, Parece chistoso que Sydney Banks, que es uno de si es el fundador o según de las personas que tuvo el primer, o el primer como ver este entendimiento. Él decía que en sus charlas que siguieran el sentimiento, no lo escucharan. Y, y siempre se me hace muy chistoso que yo pueda estar diciendo eso cuando pues muchas veces te pagan por ir a hablar un espacio y sin embargo lo que quieres es que no entre por la parte intelectual, sino que entre por la parte emocional. Y para mí, ¿qué significa esta parte del gran viaje de la vida? Y es volver al centro. Me acuerdo mucho de una anécdota que en algunos libros lo cuentan que es una historia Sioux, en otros libros lo cuentan que es un cuento taoísta. Al final es una historia metafórica donde el gran Dios estaba hablando con los animales y decía, es que este es el tesoro más grande que tiene la humanidad
y le pregunta les pregunta, pero necesitamos que esconderlo porque si los humanos lo conocen, entonces este, pueden hacer uso de él o mal uso de él. Y entonces el, el halcón, o el águila, dependiendo de quién haya sido el que la cuente, dice, ah, pues yo voy, gran espíritu, yo voy y la escondo en la montaña más alta. Y dice, no, 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 los humanos son bastante, tenaces y les encanta subir montañas, y aunque sean montañas chiquitas, las van y lo encontrarían. Y después la ballena dice, no, gran espíritu, dámelo y yo voy a bajar a la parte yo lo escondo en las profundidades del mar. Y y el gran espíritu dice, no, 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 es que son tan obstinados que van a lograr entrar hasta las profundidades del mar. Y entonces por ahí el hermano Topo dice, bueno, pues yo lo puedo, que el topo pues, no tiene ojos ni tiene muy buenos oídos. Dice, oye, ¿por qué no se lo ponemos en la parte que más difícil sea para ellos encontrarlo? Y dice, ok, este gran secreto, ¿dónde va a ser? Ah, ponlo dentro de su corazón. Y esta historia a mí me dejó pensando muchísimo. Además me acuerdo que me la contaron en una de mis primeras sesiones de liderazgo o de coaching, de liderazgo para ejecutivos. Y entender que ese gran viaje que todo el ser humano pasa para poder conectar el cerebro con la mente, puede ser un viaje que nos está manteniendo constantemente en lo que nosotros estamos preparando para Reset. Lo hemos enfocado en cómo un líder, es decir, una persona que dirige su vida, una persona que dirige una familia, una persona que dirige un negocio o simplemente quiere tener una cierta impresión o quiere tener una cierta trascendencia en su proceso, lo que buscamos es que sea más ligero su proceso, no sea tan fuerte. A mí en lo particular, cuando me vendieron la idea o encontré la idea de ser un líder de negocios, para mí era como ir, vamos a la montaña y entonces hay que empujar lo más posible y esforzarse mucho y es más, si alguien se acerca hay que darle un codazo para que se quede atrás. Y era mucho de esta experiencia eh, ¿Dónde va? de ir más allá más bien, de estar en una constante tensión y en una constante competencia. Y las opciones para mí eran tener éxito, eh, lograr las metas, enfocarse, mantener la disciplina. Y eso implicaba un sacrificio que era dejar a mi familia, no preocuparme por mi salud. Y fue hasta que de repente me encontré en un bello diagnóstico de un doctor que a los 27 años me dijo, oye, pues tienes hígado graso, y tienes sobrepeso, y el doctor no me lo dijo, pero tenía una bonita relación que terminó, por dejarme porque yo me quejaba mucho de la situación económica de lo que estaba pasando. Y fue en ese momento de incertidumbre, de agitación, que empecé a encontrar este centro y fue encontrar en mí esta posibilidad ¿y Gabriel qué quiere hacer? Gabriel como líder, Gabriel como empresario, Gabriel como persona que tiene estos roles, ¿qué le gustaría hacer y qué le haría sentido a él? Y ese fue empezar a encontrar ese centro, empezar a sincerarme conmigo mismo y decir, bueno, pues sí, está bien, mis hermanos quieren
tener este éxito económico. Mi papá buscó este proceso, la sociedad dice que es esto, pero Gabriel que necesita, Gabriel que quiere. Y una de las cosas que para mí era muy importante era, o era uno de los sentidos, y es un poco cuando empecé lo que decidí hacer, que era definir mi éxito, era decidir o empezar a aterrizar, a plantearlo es para mí en las áreas importantes de mi vida, qué significaba tener ese éxito. Y una de las cosas que para mí era clarísimo era que yo quería pasar tiempo con mis hijos, yo quería verlos crecer, tener una paternidad presente, pero, o además de, eh, para mí era, no, no era, no se llegaba a ese éxito si no lo completaba con la otra parte de también también tener un éxito económico pues, porque así quería, ¿no? No tenía que justificarlo. Y es ese gran 20 que me cayó, que es, no tengo que justificar nada. No tengo que justificar por qué tengo el estilo de vida que tengo, porque desde hace 14 años no trabajo más allá de las 2 de la tarde los viernes porque se lo dedico a mis hijos, o en las tardes trato de pasar tiempo para llevar a mi hija al gimnasio. eh, y mucho tiempo me pasé, mucho tiempo, ajá, justificando y tal vez hasta empujándome para en algún momento, o sea, si tenía suficiente dinero, si tenía suficiente, publicaba suficientes libros, entonces sí me merecía pasar tiempo con mis hijos. Y para mí ese regresar al centro significa, o sea, se ha significado es ser verdadero con lo que yo quiero y con el juego que quiero jugar. Y eso es una de las cosas maravillosas cuando, cuando entiendo el juego que quiero jugar y cuáles son los resultados que quiero tener. Entonces, el, la mente universal, el gran espíritu, como tú le quieras llamar, y nuestro cerebro empieza a construir ideas, de decir, bueno, pues para mí era muy importante pasar tiempo con mi hijo, sí, claro, pero también era tan importante o igual o menos, o estaban en el mismo nivel las dos partes de, bueno, y también tengo que facturar esto. Entonces era, ¿cómo le hago para facturar esta cantidad de dinero pasando tiempo con mis hijos sin trabajar los fines de semana? Entonces, en esta máquina maravillosa que tenemos o en está diseñado que si le preguntas eso a tu cerebro va a buscar la respuesta de cómo hacerlo. Y entonces empezar a encontrar esa parte donde a mí en particular, a mí me daba equilibrio, a mí me daba balance, a mí me daba felicidad. Y eso se empezó a volver mi centro y empecé a actuar en congruencia de eso. Y esa es parte de ir. Y eso ha sido para mí ese gran viaje de ir encontrando y ecualizando mis, mis procesos. Y aquí es chistoso, es un viaje por etapas, como lo hemos visto en la etapa de Zoom, pero también es un viaje, muchas veces cuando nos ponemos metas, o en los ejecutivos nos ponemos metas, o las empresas quieren poner metas, parece que es como con esto voy a firmar y ya nunca más voy a volver a cambiar cuando, pues en la experiencia también me doy cuenta que como en un viaje, pues tal vez pude haber planeado todo, pero pues un día me da flojera ir a las pirámides, a la pirámide de Teotihuacán, que ahorita va a venir azul, pero porque estoy disfrutando mucho la ciudad, entonces pues decido no hacerlo. Pero es hasta el momento en el que llegas, que puedes decidir si sigues o no. Y aquí la parte interesante es en este viaje que tú decidas cuál es
camino y cuál es esta experiencia que quieres vivir durante tu viaje. Y dura el viaje hasta donde te haga sentido a ti, que también esa era una de las cosas interesantes. No es lo mismo, evidentemente. Yo me acuerdo, más para cerrar, me acuerdo uno de mis indicadores era, yo quiero estar todo el viernes con mi hijo, porque o sea, entonces así genera un bonding increíble, y maravilloso. Al año y medio, entra al Montessori, está yendo y yo a las 9 de la mañana estaba viendo el techo en mi casa. Y era como, el tomarme el viernes no era para estar haciéndome loco, porque además disfruto muchísimo lo que hago. Entonces, sí veía que era como, no, espera, o sea, eh, la forma era pasar tiempo con mi hijo. El fondo era pasar tiempo con mi hijo. La forma era en ese momento, pero terminó el año y evidentemente, pues hoy, mi hijo el viernes, nomás lo que necesita es que lo lleve a choferear. Lo lleve a casa de sus amigos y no me pela mucho. Entonces hay que construir otro, otro nuevo indicador. Pero eso es parte del encontrar ese centro que para mí es en esta parte el centro no es donde creías que estaba, pero es un constante estar encontrándolo constantemente con esta pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente quiero en este momento y cómo esto me genera a mí, me hace sentido? Y eso solamente cuando te lo preguntas y tienes un encuentro de calma y claridad, puedes encontrar esta parte de poder decir, eso es lo que quiero y además sé que puede ser más fácil de lo que aún yo creía que podía ser. Y eso es parte de empezar a regresar al centro. Y nada más para pasarle la voz a Azul, me gustaría dejarte esta pregunta. Es, si hoy tuvieras la oportunidad de hacer un reset y pudieras decir, bueno, ¿y hoy cuál es el siguiente paso en la evolución de mi liderazgo, de mi bienestar económico, como tú le quieras llamar, pero cuál es ese siguiente paso que yo quiero dar? No cuál es el paso que debo de dar porque es lo que toca en la empresa o es lo que toca como crecimiento empresarial. Es yo, ¿dónde quiero? ¿Cuál es ese siguiente paso que evolutivamente quiero dar? ¿Cuál sería eso que crearía mi centro? Y entonces, pues, velo mascando. Si vas teniendo tiempo, lo puedes poner en el chat. Y te quiero invitar a que empecemos a encontrar ese centro, ¿no? para emprender ese viaje y sepamos a dónde vamos antes de empezar el viaje. Azul, cuéntanos, ¿para ti qué es este viaje de regreso? Este viaje de regreso. Primero decir que me encanta todo lo que compartiste. Te vi ahí en esa interacción con tu niño y en regresar al centro y ver qué es lo que querés. A mí la historia que me viene para compartir, algunos creo que la compartí en algún momento, pero bueno, los que ya la escucharon ponen cara de que, oh, wow, qué novedad. Pero me acuerdo que cuando tenía 23, 24, hace 5 añitos, ¿no? Hace un montón de tiempo. eh, Yo era la persona a la que todo el mundo llamaba para pedir consejo, para pedir claridad. Y mis amistades generalmente tenían 10 o 15 años más que yo, siempre, siempre, siempre fui medio un alma vieja. Y, y en ese momento de mi vida yo estaba en una relación no sana, por decir algo, que no me estaba haciendo muy feliz y con muchísimo ruido mental y buscándome a mí misma y revisando mi vocación y en cualquier lado menos en el centro de mi ser. Mientras pensaba que estaba haciendo todo lo posible para estar en el centro. Y en una conversación telefónica, una amiga estaba muy, muy agitada, pasando un problema personal importante, y entonces la escuché
Y cuando terminó, me vino algo para decirle, algo que para ella fue como, wow, súper claridad, ¿no? Y una amiga de muchísima confianza, como que, boom, cayó una pared y vio algo súper claro. Y esta amiga me dice, Azul, no entiendo cómo podés tener tanta sabiduría y tanta claridad para dar estos consejos y no la usás para tu vida. Y eso es algo que seguramente me habrán dicho en otro momento, ¿no? Y pasa. Pero cuando ella lo dijo, yo escuché algo más profundo. Escuché una posibilidad, porque ya lo había intentado todo. Dije, y si es verdad? ¿Y si yo sí sé qué hacer con mi vida, con mis desafíos, con lo que tengo que atravesar? ¿Y si, y si le hago caso a esa cosa tan profunda que habla desde adentro y tomo esa decisión? Y lo probé, porque si algo que soy es una exploradora, ¿no? Y me gusta poner las cosas a prueba. Y empezó a funcionar. Y fue como, ta, 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 ta. ¿Vieron cuando arman esos caminitos con fichas de dominó que tiran uno y brrr, van cayendo todas? Entonces empecé a hacer caso a eso que yo sabía que tenía que pasar. No tanto a detenerme en el cómo hago eso, o no me va a salir, o no, bueno, sí, yo sé que debería, pero empecé a hacer lo que sabía que era lo mejor. Torpemente, no con mucha elegancia ni con mucha diplomacia, pero empecé y de repente mi vida se transformó por completo, gané mucha claridad en, en cuanto a esa relación y fui capaz de cerrar ese ciclo, algo que había costado muchísimo, fui capaz de ordenarme en cuanto a lo que sí me interesaba, a lo que quería. Y viéndolo ahora, con el conocimiento de ahora, entendiendo cómo funciona nuestra mente y cómo creamos experiencias de vida, entiendo que lo que realmente estaba pasando es que esta sabiduría interna que todos tenemos, no lo que opinamos, o lo que pensamos, o lo que creemos, o la opinión que más nos gusta, sino esta sabiduría que está siempre ahí y que susurra, ¿no? Porque no grita, hace así, ¿no? Como, estaría bueno, ¿no? Es una fuente inagotable de recursos y de ideas que de otra forma no aparecerían, que siempre estuvo presente, pero que yo pensaba que lo más responsable era ignorar esa sabiduría y hacer lo que parecía más lógico, o la idea más concreta, o lo que opina él, lo que opina ella, él porque sabe, este porque tiene una maestría, aquel porque escribe un libro, este porque está en la televisión, aquel porque hace no sé qué, pero no yo para mí. Entonces, volver al centro es el primer paso para absolutamente todo. Volver al centro es como decir, bueno, voy a conducir este coche, pero con el cristal limpio, no embarrado. Volver al centro es la base de absolutamente todo. Es la diferencia entre andar a ciegas o andar con los ojos abiertos. ¿Significa que todo lo que hagamos desde el centro va a salir bien? No, quizás algunas cosas no tenían que ser, pero voy a ir dando los pasos que necesite para pasar al siguiente tema que tenga que ver. Me viene esta imagen, se van a reír de lo que les voy a compartir. A ver, ¿a quién no le ha pasado esto de que hay que enchufar algo, ¿no? Hay que enchufar algo en un enchufe que está atrás de un mueble. Y uno sabe dónde está el enchufe. Y vas a querer enchufar y no se enchufa la cosa. Y hace poquito vi un video que mostraban a alguien que quería enchufar y una mano negra que te movía el enchufe porque y vos lo mirabas y estaba ahí, pero volvías a intentar y no podías, ¿no? Pero en algún momento, bueno, movés la estructura y decís, lo voy a enchufar. El enchufe no hizo nada, pero yo estoy ahora cerca de esa información, estoy viendo lo que sucede. Ahora, podría sonar retórico, bueno, hay que volver al centro, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Decime cómo se hace. En realidad, el centro de nuestro ser es magnético, nos atrae, nos llama, nacemos ahí. Y sin darnos cuenta, nosotros hacemos un esfuerzo para separarnos de ese centro. Por eso se siente pesado, se siente mal.
¿Y por qué hacemos eso? Porque dejamos a nuestra atención que haga más o menos lo que le parece. Entonces, en vez de estar en mi centro, estoy poniendo de centro de mi ser a este desafío que estoy enfrentando, este problema en el negocio. Tengo que incrementar este problema familiar. Eso es el centro de mi vida. Mi vida se mueve alrededor de este problema familiar. O pongo por centro de mi vida y de mi ser a un síntoma, a una enfermedad, a algo que yo decido que es una carencia que debería tener y no tengo ya. Entonces toda mi vida gira en relación a eso. Me fui de mi propio centro yo a esa otra cosa que creo, esta es la parte muy graciosa como seres humanos, yo creo que cuando esta otra cosa se solucione como yo quiero y en los plazos que yo digo, entonces me voy a sentir en paz. Esto solucionado ahora me va a brindar paz, va a emitir iones de paz y yo voy a sentir calma. ¿Y cuántas veces solucionaron una situación, se superó un desafío, se logró un objetivo? ¡Y qué bien! Celebramos, empieza la parte high y regresamos y decís, sentís, ¿no? Hay un agujero ahí aún. A veces lo decimos, a veces no lo decimos. Hay muchos, ahora no me vienen los nombres exactamente, pero varios artistas muy famosos, con todos los premios que te puedas imaginar, que si el Grammy, que si el Oscar, que los millones, que la relación, que tal. Muchos de ellos dijeron que deseaban que toda la gente experimentara ese nivel de éxito para darse cuenta que detrás de ese telón no había nada, que el agujero estaba igual. Y de hecho uno de los artistas que mencionó eso, para quien lo conozcan, es Juan Luis Guerra. En una entrevista hace poco, la misma noche del Grammy, decía que se lo ganó, pero que seguía estando eso. Entonces, ¿cuáles son las opciones? No me tiene que importar nada, no me tiene que importar nada el síntoma o el problema familiar o el problema del negocio. Entonces, meto la cabeza en la tierra, todo está bien, no me importa nada, estoy en mi centro y que el mundo... Eso es un extremo, ¿no? Porque entonces empezamos a ignorar la realidad. Tengo los números en rojo en el banco, no puedo pagar la renta. No pasa, no pasa. Algo habrá que hacer, ¿no? Hay que remangarse y ver qué hay que hacer. Pero, ¿cuál es la diferencia cuando yo intento hacer algo fuera del centro de mi ser, obsesionada con ese problema, con un montón de sobrepensamientos y análisis y un estrés increíble que me autocreé, y desde ese estado de preocupación y de exageración y de no dormir y de 32 cafés y hablarlo con todo el mundo y tal, desde ese estado se me va a ocurrir algo brillante? Va a ser que no, va a ser que no. No sucede desde ese estado. Sucede cuando por algún motivo dejo de sobrepensar, a veces por decisión, porque sé que realmente ese no es el camino, entonces llego rápidamente a la calma y la claridad. Y a veces no, a veces pasó otra cosa que llamó mi atención o a veces dije, me cansé, ¿sabes qué? Ya no pienso más en esto, me da igual todo, me voy a dar un paseo, me voy a dar una ducha, voy a... Y estás en otra cosa, mariposa, y de repente, ¡cling! Se abre una pequeña puerta con una idea de qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, quiero buscar cómo atravesar este desafío, pero puedo hacerlo fuera de mí, borracha de mis propios pensamientos, obsesionada, o puedo hacer algo desde mi centro, desde la calma y la claridad. Hoy le decía a otra persona con la que estaba teniendo una conversación que todo esto que compartimos con Gabriel, con Javier, con Rosana, no se trata de que ustedes digan, ay, qué maravilla, ellos saben, ellos lo hacen, y tal vez algún día yo sabré o podré, o la otra postura, no, tengo fe en eso, tengo fe. Si lo dijo Rosana es así, si lo dijo Javier, Gabriel dice que tiene que ser, me tengo que autoconvencer, es verdad.
Cuando Ámbar, mi hija era chiquitita, y estábamos jugando con colores y con pintura, un día le dije que si mezclaba amarillo con azul salía verde. Y me dijo que no era posible. Le digo, te juro que sí, que no, ¿cómo va a salir verde? Que es otro color, que sí. Hasta que mezclamos amarillo con una gotita de azul. ¡Ah! Era verde, tenía razón, mamá. Claro. Bueno, para poder vivir la diferencia entre estar en el centro de tu ser y seguir actuando a tontas y a locas, obsesionadas con lo que nos está pasando, es necesario, son necesarias dos cosas. Me encanta siempre digo uno, dos, tres. Si ven cualquier webinario mío, siempre estoy una cosa, dos cosas. Pero dos cosas creo yo. Una es la decisión. Si yo realmente estoy internamente decidiendo que quiero regresar al centro de mi ser, porque a veces yo puedo decir, sí, sí, no quiero estar estresado, sí, sí, quiero, pero boquita para afuera, pero adentro me encanta, me gusta ser la persona súper estresada, súper preocupada, estoy muy aferrado al lado víctima de la vida y todavía no quiero soltar esto, porque si se me resuelve, a veces hacemos esas cosas, todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Pero hay un momento de que ya cortamos con eso, ¿no? Entonces tengo la determinación de que quiero volver al centro de mi ser. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Dejar de salirme del centro de mi ser. ¿A dónde está mi atención? ¿Está acá conmigo en mi corazón? ¿O mi atención es como un cometa obsesionado con el planeta de mi desafío? ¿A dónde está mi atención? En este mismo momento, por ejemplo, que estamos compartiendo, y es absolutamente normal, hagamos un check. ¿A dónde está la atención? A veces yo estoy en una charla y está hablando alguien y mi atención se va. Ah, después tengo que acordarme de hacer tal llamada. Se va. Puedo, no pasa nada, regreso. A veces estoy escuchando a la persona y estoy poniendo toda la atención del mundo a las palabras. ¿Qué dijo? ¿Cuál es la siguiente? ¿Coma, punto y coma? ¿O dos puntos, flecha? ¿Cómo era? ¿Cómo? Y se me va ahí, ¿no? Y otras veces estoy escuchando, pero tengo un comentarista, ¿no? Como si tuviera acá un compañero. Me dice, no, yo no sé si estoy de acuerdo con esto que está diciendo. Ah, sí, esto podría ser para esta cosa, pero me pregunto. Entonces mi atención se va a lo que en mi mundo de pensamientos están conversando en una mesa redonda donde todos opinan y yo estoy ahí y no estoy acá. No pasa nada, lo hacemos todos, pero puedo darme cuenta que estoy enganchado en pensamientos que hablan del desafío, que hablan sobre lo que la persona dice, lo que fuera, soltar eso y regresar a estar conmigo, en silencio. Y cuando digo en silencio, en realidad lo digo literal. Porque a veces estamos, ay, voy a volver a mi centro, espera que voy a poner la meditación, la música zen, necesito la velita, esto, lo otro, no sé cuánto más. Que está muy bien, yo también prendo incienso y me gustan las velitas y me pongo la música. Ay, quiero estar conmigo, voy a escuchar 32 capítulos de podcast que hablan de mi problema para estar conmigo. No, no es. Y por último, para ir cerrando también, no sé si ustedes lo han visto. Pero antiguamente era muy común la práctica entre las personas de que cuando tenían algún desafío, alguna situación difícil, la gente decía, tengo que reflexionar sobre esto. Y se tomaban unos días de silencio, de largas caminatas o de arreglar las plantas, hasta que algo, ching, les bajaba y decían, ah, por acá. No iban a contárselo a todo el mundo, no había podcast, habría otras cosas, ¿no? Pero era muy común. ¿Y qué vas a hacer? No, no sé aún. Estoy reflexionando. Pero nosotros decimos, ay, hay que reflexionar, ok, pensamos, hagamos la lista, pros, contras. Si hago esto, ¿qué pasaría? Si no hago, no, eso no es reflexionar. De alguna forma es como contemplar, como tengo este desafío, ya conozco todos sus detalles, regreso a mí, a la quietud y voy viendo qué surge. Suena quizás como demasiado simple para ser verdad, pero es verdad y es simple también.
Nosotros lo complejizamos porque nos encantaría que nos den una técnica, hay que hacer estos 72 pasos al amanecer y después esta respiración y después no sé cuánto y tal. A mí se me hubieran compartido este entendimiento en mis 20 y pico. Yo lo hubiera descartado no, yo quería algo, un proceso para hacer de sangre, sudor y lágrimas y la verdad es que después de haber probado todo tipo de técnicas, todo tipo de terapias, de todas las técnicas holísticas que ustedes puedan mencionar, la hice, me formé, tengo el título, me certifiqué, todo. De psicología tradicional, lo que quieran, psicoanálisis, de todo, hice todo, todo, todo y todo llegó en su justa medida. Pero nada fue tan transformador como empezar a transformar mi experiencia de vida en base a los insights que tenía, que tengo cuando estoy habitando el centro de mi ser. Que no significa que ande levitando, ¿no? Y que, no, pero entiendo que las respuestas están acá en el centro y paso mucho más tiempo en el centro que fuera y definitivamente infinidad de cantidad de tiempo más en el centro que a mis 20. No es un esfuerzo, me tengo que mantener el presente. Ya estás en el presente, ¿a dónde vas a ir? No te estás yendo a ningún lado, otra cosa es que te pongas a pensar en otros tiempos, en otros momentos, ya estás acá. Por eso también la idea de este reset, de este retiro, porque a veces necesitamos materializar las cosas, aislarnos momentáneamente del ruido externo para aprender a separarnos de ese ruido y que cuando volvamos al ruido, sepamos cómo seguir en nuestro centro. Creamos unas condiciones que van a facilitar que ustedes incorporen esto aún más. Pero con todo lo que les estamos contando hoy, vengan o no vengan al retiro, hay un montón de información, lo pueden ir haciendo, lo pueden ir viviendo momento a momento. Pero es un proceso de experimentar. Cuando ustedes eran bebés, no se levantaron y de repente salieron caminando en línea recta. Primero rodaron boca abajo, después gatearon un poquito, y son como mi hija, un día se pusieron a lamer la rueda del cochecito con plena curiosidad, después de haber venido al parque y de la calle todo, casi me muero. Después de eso empezó como a gatear mucho y después un día empezar a levantarse y después se caía y ningún bebé dijo, no, esto es demasiado complicado. Yo intenté y no me salió, ya está, no es para mí. A ellos sí caminarán, yo no caminaré, porque no podré. Pero no pasó. En este caso es exactamente igual, pero tenemos que darnos tiempo al proceso. Un proceso que en el caso del retiro va a ser intensificado, así como, ¿no? Como lo llevamos a gatear ahora y a caminar ahora y de acá lo sacamos caminando. Y después seguimos con acompañamiento. Pero es un proceso interno de reconocer algo que ustedes ya tienen y ya saben hacer. Es solo ponerlo en funcionamiento. Creo que por hoy ya podemos parar acá y abrir el micrófono para preguntas, comentarios, lo que quieran. Si alguien quiere comentar, contar qué 20 les cayó, qué preguntas tienen, solo tienen que levantar la mano electrónica o la mano física y hacer señas así para que los veamos. A mí una de las cosas que ahorita que estabas contando, Azul, uno de las afirmaciones que me llegó y un poco verlo es la cantidad de malos entendidos que tenemos sobre la vida. En en particular en el mundo laboral es bajo presión trabajo mejor o si me esfuerzo más voy a tener resultados. Y es un malentendido que creo que ahorita lo mencionaste. O sea, nadie saca su mejor idea pensando y saturándose el cerebro con sí, pero y entonces empiezas a repensar y sí, y si él hace esto, entonces yo voy a hacer esto y entonces voy a hacer esto. Y luego terminas cansándote sin poder verdaderamente avisar o darte cuenta que puede ser más rentable ir a cortar plantitas
Yo tenía una clienta en Suiza en medio de la pandemia que o sea, decía, es que me está haciendo muy rentable ir a andar en caballo. Y dije, ¿cómo? Me dice, no, no, tengo muchos problemas. Me voy a andar en caballo unas 2 horas y regreso y tengo dos contratos de que ya me mandaron la respuesta de eso. Y decía, no, pues sí. Entonces, pero era esta posibilidad de voy a hacer lo que necesito y también dejo de un poco de molestar. Yo pongo esta metáfora a veces. Si todo mundo tiene la capacidad de ver las semillitas y le echamos agua y empieza a surgir la plantita, la peor forma de hacer que germine es ir a revisarle si ya salieron las raíces todos los días. Y ahorita, como decía esta Vero, es si me hago un lado y dejo pasar. Y esos son creo que los malos entendidos que cuando podemos ver esto, a mí me ha funcionado mucho para no tomar por sentado que lo que normalmente pensaba era lo adecuado, ¿no? Me hiciste acordar, Gabriela, que cuando todavía no conocía este entendimiento, hace también muchos años tenía una jefa que trabajaba yo para ella coordinando un centro de terapias alternativas y demás que le pertenecía. Y, y yo, o sea, tengo un máster en sobrepensamiento, sobre análisis, en que las cosas tienen que salir, en que va. Y una mente que puede ir muy rápido. O sea, que a veces causa gracia porque a veces va tan rápido que hablo y no se me entiende porque hablo demasiado rápido y según yo lo dije clarito. Pero bueno, en aquella época esta mente estaba... Claro. Y en un momento estaba yo con mi jefa, en este lugar tenía como un local así con vidrio por fuera que se veía muy bonito, una oficina adentro, y había habido un problema con el newsletter y el servidor y no me acuerdo qué, y mandamos un correo y decía gente que no lo podía abrir, algunas personas que sí, y si bien yo no soy experta en eso, estaba intentando descifrar qué es lo que había pasado y cómo se daba un curso pronto, entonces yo estaba preocupada porque había que anunciarlo, porque no sé qué la inscripción. Y no sé cómo le hablé con Alicia muy querida. Y, y digo, no, porque está pasando esto, esto, ya probé acá, y yo llevo como 3 horas. Y ella me dice, ah, vamos a hacernos una mascarilla. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, mira, no hay nadie ahora. Cerramos la puerta, entramos ahí, porque no nos vean, cerramos la cortina, tal, nos vamos a poner una mascarilla, mira, tengo esta para ponerte en la cara, tal. Y yo la miré y le dije, ah, vamos a ver, digo. Vos me pagás para trabajar. Y esto es un problema de trabajo. Yo te entiendo que, porque tengo mucha confianza en ella, que vos, o sea, porque es como, yo la veía a ella muy ingenua. Pero ahora hay un problema real que hay que resolver. Ahora, en este momento. Entonces ahí me dijo, o sea que yo te pago a ti, ¿no? O sea que vamos a poner una mascarilla porque vamos a hacer lo que digo yo. Ok, bueno, yo estoy incómoda ahí, me pone y nos quedamos, nos pusimos un timer, 10 minutos, no sé qué, me estuvo hablando de no sé qué y me relajé muchísimo. La cuestión es que pasan estos 10 minutos, suena la alarma y medio que me entredormí, me despierto con la idea clara de cuál había sido el problema y qué era lo que había que cambiar. Y ahí dije, wow, ¿qué tienen estas mascarillas? ¿Dónde las compraste? ¿Qué pasó? Se había Yo reseteado ni mi quería mente el en ese secreto. momento. Claro, tenía algo. Se habían reseteado y ella era una gran maestra. Cuando a veces no fluían proyectos que ella planificaba, eh, y también la primera vez que escuché esto me decía, ah, ya sé lo que pasa, me tengo que ir de vacaciones. Digo, ¿cómo que te tenés que ir de vacaciones? ¿A dónde? Pero si estamos, me tengo que ir de vacaciones. Nada, cancelame todo, me voy 4 o 5 días, me voy por ahí y tal. Y volvía con unas ideas y una cosa. Y yo decía, yo pensaba que ella era un caso especial. A ella le funciona, yo no. Yo tengo que pensar, analizar, investigar, recabar información hasta que solté y empecé a probar esta otra manera. Entonces, una pregunta que me surge para hacerles, ahí va, ahora vamos a hablar con Rosana, pero les dejo esta pregunta. Chequeen a dónde ustedes pusieron el centro y si quieren lo comparten en el chat, en mi trabajo, en
tal problema, en mi salud, ¿a dónde se fue su atención? Y de dónde la pueden recuperar, ¿no? Para regresar a ustedes. Rosana, te escuchamos, somos todos ellos. También pensé en una pregunta para todos, pero ya, eh, ya no sé si viene el caso. Pero se me ocurrió preguntarles que en, en qué momento es donde se les vienen las mejores ideas que comparten en el chat. ¿Con qué espacio? No sé, para ver, para ver qué sale. Y mientras van compartiendo, yo voy a contestar eso de forma inversa. ¿En qué momento me vienen las peores ideas? De noche, cuando estoy muy cansada, después de haber pensado muchísimo en esa cosa, después de haber hablado con muchísimas personas para ver qué opinan y qué harían con eso. Esas son las claves para mí que funciona increíble. Hago esas cosas y tomo decisiones horribles. Y tengo ideas que no funcionan. Ahora vamos a ver qué están contestando. Mi centro es mi problema financiero, mejores ideas luego de meditar, en la calma, muchas veces después de que medito o riego mi jardín, las mejores, o cuando dormí bien. Qué interesante, ¿no? Y qué poco valor le damos a dormir bien. Cuando troto por las madrugadas, ya te estoy felicitando por trotar de madrugada, sos mi héroe. Las mejores ideas me vienen cuando me estoy bañando. Claro, sí o no. Claro. Leyendo. Bien. Las peores cuando estoy de malas, ya. Horribles a cada rato, jeje, pero me regreso al corazón, dice Vero. Qué bueno que te regresas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna historia que nos quiera compartir? Luis, cuando duermo bien. Ven que hay que programar, hay que poner el despertador diciendo, Emilio. Hola a todos, pues bueno, yo les quiero compartir, estuve escuchando mucho sobre el tema de volver al centro. Ese es como un nuevo concepto que estoy teniendo ahorita que te escucho, Azul. Y ya le había platicado y le había comentado a Gabriel Uribe que la vez pasada tuve un despertar, un no sé cómo llamarlo, pero ahorita ya sé que puedo llamarlo volver al centro. Rosana en la última sesión decía algo que me impactó y se lo comenté, ¿no? Que me quedo con eso toda la vida. El tema de que si se siente bien en ti, en tu cuerpo, pues eso es como una forma de verdad para ti, porque es como tú te entiendes y si te hace sentido lo que haces y se siente bien en el cuerpo, pues es una verdad para ti, es algo correcto en ese momento para ti. Entonces le platicaba justamente a Gabriel que tenía una decisión muy difícil que tomar en mi vida y pues Rosana, te lo digo aquí, gracias por eso que me dijiste. Esa misma noche estaba armando mi presentación para renunciar a mi trabajo. Entonces la verdad es que fue algo que se sintió bien mientras lo estaba haciendo. Había mucho miedo, pero se sentía bien finalmente. Entonces, digo, ya tan solo estos webinars que están haciendo me están impactando muchísimo y pues ocupo este espacio para agradecerles infinitamente de toda la sabiduría que comparten. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Qué bueno, qué bueno. Hola, buenas noches, Azul. Hola, Hola, mi nombre es Marco. Yo tengo una pregunta por hacerte. dale. ¿En qué momento identifico quién es el que habla? Porque mi mente parlotea demasiado. Entonces, ahorita que platicabas esto, te decía, pues yo muchas veces pienso que estoy reflexionando, pero ya me di cuenta que no reflexiono, más bien parloteo, ¿no? Entonces dices, ¿quién habla? Bueno, ¿Quién yo es el te, que decide? ¿Sí? te puedo contar lo que yo aprendí, lo que me funcionó y lo que comparto con muchas personas, porque para mí es una pregunta fundamental, ¿no? O sea, a ver, se escuchan muchas ideas en mi cabeza, ¿cuál es la que va o a la que le tengo que poner atención? Yo rescato esto, o sea, para empezar, siempre que
Si vamos a distinguir entre los pensamientos que vienen de mi mente personal, el ruido, los hábitos de pensamiento que aprendí, y pensamientos nuevos, pensamientos frescos, pensamientos que traen insights, hay muchas diferencias. Una es en cómo se siente eso, si se siente pesado o si se siente ligero. Con pesado no me refiero y ligero no me refiero a que mi sabiduría siempre me va a decir, todo bien, todo va, ¿no? Mi sabiduría a veces me dice, esto ya no más, ¿no? Pero cuando la sabiduría me muestra algo, no hay ese peso que me quedo mal, que me quedo desinflado, que me quedo agobiado. Hay una sensación de claridad y puede haber tristeza incluso, ¿no? Por ver algo que no. A ver, porque cuando la sabiduría te dice esto está buenísimo y tal, no va a haber tristeza, pero es una diferencia entre que de repente es como saber, como que hay una ligereza que te lo muestra. Esa es una parte. Otra parte que nos hace darnos cuenta de dónde viene eso, si es sabiduría o si es pensamiento, es que en pensamiento siempre, siempre, siempre hay un sabor a juicio, o sobre otros o sobre mí. Siempre viene con tendrías que estar haciendo, o no tendrías que estar haciendo, o él debería tener que estar haciendo, o yo debería que estar haciendo, o está mal esto que hiciste, a ver si lo mejoras de una vez. Siempre hay juicio, juicio, juicio y vergüenza, de alguna forma. Eso no viene de la sabiduría. La sabiduría, tu sabiduría, nuestra sabiduría, es un verdadero líder que guía y muestra, pero desde una calidez y desde una estabilidad. Esto está bueno, esto habría que cambiarlo, pero se siente cálido y está hablando permanentemente. Muchas veces, como venimos de la cultura de que hay que exigir para que rindan, hay que gritar, hay que no sé qué, entonces desestimamos esa voz porque no tiene esa exigencia. Esta voz tan amable como que, no, sí, bueno, y en realidad ese es uno de los factores. Mi sabiduría no tiene tinte de juicio, no me acusa, no me avergüenza, no sobreanaliza. Mi sabiduría tampoco, cuando en pensamientos no me habla de un plan de 32 pasos. Ahora tendrías que ducharte, salir, escribir ese email, después de eso salir a ejercitarte y después no sé qué, y entonces ta. No, no hace eso. La sabiduría te dice, mejor date un baño. Pum, una cosa. Y cuando hiciste eso, te dice la siguiente, nos trata como niños pequeños. Una cosita. Imagínate si pasa el día. No me escucha nunca. Imagínate si le llevo a pasar un plan de 20 pasos. No, una cosa. Bañate. Ah, ok. Ahora sí. ¿Te bañaste? Ok. Llama a esa persona. Hace esto. Lee este libro. Una cosita. Una cosita. También te puede decir, esta relación tiene que terminar. Tú. Y lo sabes. También te puede decir, este trabajo ya no más. No, este trabajo ya no más, porque después vas a encontrar ese trabajo increíble que entonces sí, porque tu amigo Pedro que tiene el cuñado que trabaja no sé qué, tal vez te pueda meter. No. Por otro lado, en pensamientos, la otra cosa importante a tener en cuenta es que lo que no es sabiduría trae un sentido de urgencia. Ya no aguanto, ahora lo tengo que resolver. En este momento, hoy, hay que hacerlo, ahora, en este instante. La sabiduría dice, este trabajo ya no más. Renunciar en este instante ahora. La sabiduría es atemporal, no tiene urgencia, no tiene ninguna prisa, porque sabe que el plan finalmente siempre es perfecto. Siempre es perfecto. Aprendo lo que tengo que aprender en el momento indicado. A veces puede costar algunas lágrimas. O puedo sobre esas lágrimas crear una capa de sufrimiento adicional, desgarrarme las vestiduras y con urgencia intentar resolver. Entonces, esos serían como algunos tips para darme cuenta de si escucho pensamiento o si escucho mi sabiduría. Y si borramos todo lo que te acabo de decir, podrías quedarte solamente con esto, por cómo se siente. Un pensamiento personal va a traerme la sensación de contracción, me tenso, me achico, ¿no? Un pensamiento desde la sabiduría trae una sensación de apertura, de ligereza. Puede traer
que esté viendo algo triste y que pueda estar con el corazón abierto y triste, pero no voy a estar así tenso y entrecerrado. Podría hablar horas sobre este tema porque me apasiona, pero ¿qué escuchaste hasta acá? ¿Qué te sirvió? ¿Qué ves, Marco? Es que es todo un cambio de paradigma, ¿no? Porque pues yo identifico justo en la parte del sentir, que Ujú. yo pensé que sentía, pero en realidad no siento, o sea, es como que racionalizo las cosas, ¿no? Como en el amor, ¿no? Entonces yo hacía justo ese experimento, a ver, siéntelo. Sí, es que yo amo a mi familia, dices, siéntelo. No, pero es que sí, pues como no es mi familia, pero siéntelo. Entonces me di cuenta que esta parte para mí es como, ah, caray, el sentir no es mental, es sentir, creo que ahí tengo un tema porque me genera conflicto sentir, honestamente, en muchos sentidos, ¿no? Pero así como algo muy puro que es el amor, pues decía, bueno, pues siéntelo. Y me di cuenta que no, que lo racionalizaba. Entonces el sentir, pues es como algo porque yo recuerdo en mis procesos de infancia, el sentir, pues me llevó a lastimarme, ¿no? Supongo que posiblemente por ahí me bloqueé o algo pasó y que pues ahora digo, pues sí siento, pero en realidad más bien pienso, ¿no? Entonces, bueno, Mm. pues ya tendría que empezar a experimentar como todas estas sensaciones del cuerpo, lo que comentabas, para poder tener acceso a la sabiduría, ¿no? Pero sí es todo Eh, un cambio de paradigma, es bonito, suena bien, sin embargo, el entrar en el juego de quién habla es como híjole, no, me cuesta trabajo, a ver que no soy mis creencias, hazlas a un lado y identificarme sin estas creencias y pues regreso. Entonces, pues yo creo que la parte del sentir es como el motor de toda esta teoría, ¿no? Me gusta, pues, es una parte, pero te digo algo importante de todo esto que quiero que te lleves. La conexión con la sabiduría ya la tenés, Marco, no se fue a ningún lado. Es indestructible, es inalterable, está permanentemente presente. Pero ojo, porque en el campo de sentir y de las emociones pasamos de quizás en el pasado de haber que reprimir todo, no tiene que mostrar ninguna emoción, ¿no? O vamos a sentir, ¿no? Entonces siento el dolor, siento tal, me desgarro por dentro y como y no sé cuánto y lloro y tal. Y entonces la emoción se convirtió en algo que casi que te secuestraba, ¿no? Y no sabías dónde terminabas. Hace muchos años para mí la tristeza y el dolor eran así, llegaban y yo no sabía cuándo se iban a ir y me daba miedo sentir. Entonces lo cerraba porque había sentido tanto. Lo que yo no sabía es que eso no era sentir. Yo con mucha inocencia agregaba leña al fuego. Y en lugar de solamente sentir lo que estaba, yo misma sin saberlo, lo acrecentaba, lo magnificaba. Acá en esto que yo te muestro, el sentir, el pensamiento, solamente quiero que pongas la atención en la sensación física, no en cómo se siente el amor o en cómo se siente, porque eso es como difícil, ¿no? Como, pero si yo te digo, ¿vos podrías notar si tu cuerpo está tenso o relajado? ¿Eso sería posible? ya, sí, Entonces, si yo factible, tengo un pensamiento y es un pensamiento que viene de la sabiduría y demás, el cuerpo va a estar mucho más relajado que cuando estoy atendiendo un pensamiento que no viene de ahí. Va a haber una cierta tensión, va a haber algo. Una persona maravillosa con la que también acompañé y compartí estas conversaciones, me gustaba mucho porque él me decía, es que a mí tengo el hombro que se me tensa, ¿no? Y hablábamos del hombrito avisador. Digo, qué gran amigo ese hombro que cuando entras en pensamiento te lo marca. Es fantástico, todos tenemos algo así, uno toca un bordo así, el otro qué tal. Es empezar a detectar, ah, eso significa, no que el tema que estoy pensando está difícil, significa que estoy atendiendo un montón de ruido mental y que me vendría bien hacer cualquiera de las otras cosas que hago cuando tomo mejores decisiones. Dar el paseo, tomarme la ducha, o por lo menos, porque no siempre uno está en medio de una reunión y no va a decir, esperen que me voy a dar una ducha. No, que yo sin la ducha no funciona. No, no hace falta, pero pude retirarme atención de lo que sea que estuviera alimentando y regresar al aquí y ahora. ¿Hace ya. sentido? Sí, pienso que entonces lo que tengo que empezar es a percibir cómo se siente mi cuerpo ante lo que estoy pensando y de ahí Ujú. parto.
Entonces, Exacto. sí, me percato de que tengo estrés y toda la parte de la espalda, pues la tengo contraída. Entonces, Ujú. incluso cuando hablo con ciertas personas, sí alcanzo a percibir mi cuerpo como se tensa. Y también cuando me relajo, cómo se destensa esta parte de aquí. Entonces, más bien es por las sensaciones, ¿verdad? Como Por las podría empezar. sensaciones. Tu Ok, cuerpo es algo que vos tenés 24/7, que no necesitas pagarlo ni nada, solo lo tenés como siempre y es absolutamente fiel y 100% honesto. Tu cuerpo siempre te muestra qué tipo de pensamiento estás nutriendo en ese momento. Yo no puedo estar atendiendo pensamientos de qué bonito todo, qué relajación y que mi cuerpo se tense, ¿no? sí, bueno. Y no puedo decir, odio este trabajo y estoy cansado de este proyecto y que mi cuerpo esté todo, qué bien, es imposible. Qué bueno, Claro, porque entonces yo me puedo engañar a mí misma lo que quiera, pero mi cuerpo, al cuerpo no le puedes hacer traspasar un pensamiento sin que te diga, por ahí, a mí no me engañes. Entonces, sí, quédense con eso. Gabriel, muchas gracias. gracias, Marco. Azul, ya antes, ya para finalizar, Alfonso pregunta, ¿qué tan funcional o disfuncional es vivir los dos extremos del péndulo para tener un contraste que me invita a buscar mi centro? ¿Hay alguna forma de ahorrárselo? Y esto, antes de que contestes para cerrar, aquí en el chat, Sandra, el siguiente martes vamos a tener otro de estos encuentros. Recuerden que del 20 al 24 de octubre vamos a tener el retiro de Reset. La información para los que todavía no estén inscritos, por favor, compartan con Sandra, y los que no, bueno, pues ya están enterados del siguiente, de la siguiente conversación. Y esto sí es información que, bueno, es parte del entendimiento que les queremos compartir. Ahora sí, Sandra, digo, ahora sí, Azul, perdón. Cuéntanos, la respuesta de cómo nos podemos ahorrar esto, o hay alguna forma de ahorrárnoslo. Y en realidad me gustaría explorar más esa pregunta, pero si nos referimos a los dos extremos del péndulo, del high y el very low, ¿no? De, todo súper bien, todo fatal, todo tal. Esos extremos se viven siempre en nuestra mente, nuestro pensamiento es desde ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo no entiendo cómo funcionan los pensamientos, cómo puedo no sé si manejarlos, cómo puedo crear mi experiencia de vida de acuerdo a dónde va mi atención. Con mucha inocencia estoy creando extremos todo el tiempo y estoy agregando sufrimiento. Entonces, definitivamente que nos podemos ahorrar ese movimiento de péndulo y de eso trata este entendimiento. No de que nos volvamos una persona neutral a la que no le pasa nada, no siente ni padece ni tal, porque eso no sería estar vivo, pero sí que nosotros podemos tener, como dijo George Plansky, uno de los maestros de entendimiento, a ver cómo hago esta traducción al español porque es un juego de palabras, que podamos ser agradecidos por nuestros momentos sublimes y tener mucha gracia, ¿no? Como mucha elegancia con los momentos más bajos. Y en ese movimiento vamos pasando cada vez más tiempo dentro del movimiento del centro. Ojo, todas las emociones son positivas. Sentir dolor por algo que es real y que está pasando no es la experiencia más agradable del mundo, pero tampoco es un infierno. Empieza y termina. Y cuando termina, deja tierra fértil para nuevas ideas, nuevas perspectivas. Entonces no se trata acá de evitar sentir, se trata de aprender a sentir para no sufrir, para no crear esa tortura con las emociones. Y eso es absolutamente posible. Así que si alguien todavía está pensando en apuntarse y tiene alguna duda, vengan, quedan muy pocos lugares ya y de verdad que queremos vivir esta experiencia. De hecho, hablando de Volver al Centro, voy a compartir una intimidad. Acá, en nosotros, deberíamos llamarnos los Fabulosos Cuatro. Nuestro grupo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Como les vamos a ofrecer este retiro, el retiro empieza el 20. Nosotros el día 19 vamos a pasar el día juntos, en quietud, en relajación, volviendo al centro de nuestro ser, para poder brindarles lo mejor, porque todo esto
que les estamos contando lo vivimos en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad. Entonces vamos a tener ese espacio para también aquietarnos, encontrarlos espléndidos y recibirlos a todos y compartir esta experiencia. Creo que nada más. Ah, estás muteado, Gabriel, no sé qué pasó. O yo no, ¿ustedes lo escuchan a Gabriel? Que prometemos No. nosotros llevar mascarillas, para... Ojo, ¿eh? Ojo que es una buena idea. Bueno, Bueno, muchas gracias, Azul. Gracias, Javier, por la presentación. Rosana, gracias por estar, por su presencia. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Les recuerdo, está el proyecto de Reset, aquí está en el chat toda la información. Si tienes todavía dudas y ya te inscribiste y tienes todavía dudas en el chat, porfa, compártelas, pregúntanos y con muchísimo gusto podemos atenderlo. Gracias a todos, gracias por tu presencia, gracias por estar a ti. El siguiente martes 7 de octubre, a las 7 de la noche vamos a tener este último encuentro antes del retiro. Javier y Rosana nos van a dar este maravilloso taller también. Em, ¿Tienes el título, Javier, de casualidad? Sí, Sí, ah, se llama No eres tus pensamientos. no eres tus pensamientos. Y justo para hacer match con este viaje que hoy ustedes dos nos invitaron. Trini, con Sandra puedes ver toda la información aquí arribita, puedes sacar cita con ella o directamente si tienes mi WhatsApp, con nosotros o alguien, ¿no? Si estás en el contacto con nosotros, con mucho gusto. Que tengan muy bonita noche. ¿Mm? Recuerden que Gracias. están a Un un placer. beso. gracias. Un placer. Chao.